¿Qué tal? El tema que vamos a hablar hoy es sobre área y perímetros de figuras geométricas, que en este caso seremos mi compañero Andrés Ricardo Veleta Ramón y Emanuel Izagocha Martínez. El área y el perímetro son dos medidas importantes de las figuras geométricas. El perímetro es la distancia total alrededor de una figura, mientras que el área es la medida de la superficie dentro de la figura. En otras palabras, el perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de una figura, y el área es la cantidad de espacio que ocupa la figura. El perímetro es la longitud del contorno de una figura geométrica. Se calcula sumando las longitudes de todos sus lados. Por ejemplo, para un cuadrado con lados de 5 centímetros, el perímetro sería de 5 más 5 más 5 más 5, que es igual a 20 centímetros. El área que mide la superficie de una figura se utiliza para calcular la cantidad de material necesario para cubrir un espacio, como papel para forrar una caja, césped para un jardín o pintura para una pared. El perímetro, que mide la longitud del contorno de una figura, se usa para determinar la longitud de una cerca, la cantidad de cinta necesaria para decorar un objeto o la distancia alrededor de una pista deportiva. El área y el perímetro de figuras geométricas son conceptos fundamentales con aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en diversas áreas del conocimiento. El perímetro es la longitud del contorno de una figura, mientras que el área es la medida de la superficie que ocupa esa figura. Buenas tardes, mi nombre es Andrés y yo les voy a hablar de las fórmulas, conceptos claves y algunos ejemplos de cómo sacar el área y perímetro de algunas figuras geométricas. Conceptos claves. Los conceptos claves del tema son perímetro, que se representa con una P y es la suma de las longitudes de los lados de una figura. Área, que se representa con una A y es la medida de la superficie que ocupa dentro de sus límites. Lado, que se representa con una L. Altura, que se representa con una H. Y base, que se representa con una B. Para sacar el perímetro de un cuadrado es muy sencillo, solo tenemos que sumar la longitud de los lados del cuadrado y su fórmula sería perímetro igual a lado, más lado, más lado, más lado. Y para sacar su área se usaría la fórmula área igual a lado por lado o área igual a lado al cuadrado. Para sacar el perímetro de un triángulo se necesita la siguiente fórmula: P igual a L más L más L. Y para sacar su área necesitamos la fórmula de área igual a base por altura entre 2. Para sacar el perímetro o circunferencia de un círculo se ocupa la fórmula perímetro igual a 2 por pi por r. Y para sacar su área se ocupa área igual a pi por r al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo. Imagina que tenemos un rectángulo con un largo de 8 centímetros y un ancho de 5 centímetros. Primero calcularemos el perímetro y para eso necesitamos la siguiente fórmula. Que sería perímetro igual a 2 por base más altura. Y ahora empezaríamos a hacer la sustitución de los datos. Copiamos la misma fórmula y sustituiríamos los datos. Base, que son 8 centímetros, más los 5 centímetros de la altura. Y ahora, teniendo así la fórmula, empezaríamos con estos dos números. ¿Por qué? Porque están adentro del paréntesis. Entonces, la fórmula quedaría así. Y ahora, ya teniendo la suma resuelta, solo nos quedaría multiplicar 2 por 13, que da un resultado de 26.
Entonces, con esto tendríamos que el perímetro del rectángulo es de 26 centímetros. Y ahora calcularemos el área. Para calcular el área necesitamos esta fórmula. Área igual a base por altura. Y ahora hacemos el mismo procedimiento que cuando hicimos con el perímetro, o sea, sustituiremos los datos. Área es igual a 8 centímetros por 5 centímetros. Y en este caso solo haríamos la multiplicación, que 8 por 5 da un resultado de 40 centímetros cuadrados. Entonces quedaríamos que este rectángulo tiene un perímetro de 26 centímetros y un área de 40 centímetros cuadrados. Aprendí al estudiar área y perímetro de figuras geométricas fue a calcular áreas y perímetros de figuras como rectángulos y triángulos, aplicar fórmulas y conceptos matemáticos en situaciones prácticas para desarrollar pensamiento crítico y disolución de problemas, visualizar y comprender figuras geométricas. En general se desarrolla una comprensión más profunda de la geometría y su aplicación en la vida real. Lo más fácil de aprender sobre el tema fue calcular área y perímetro de figuras simples como rectángulos y cuadrados, ya que solo requieren aplicar fórmulas básicas, entender los conceptos básicos de área y perímetro como definición, unidad de medida, entre otros. Lo más difícil fue calcular área y perímetros de figuras complejas como triángulos irregulares o polígonos, ya que requieren aplicar fórmulas más complejas y técnicas de resolución de problemas. Resolver problemas que involucran la relación entre el área y el perímetro, como encontrar el área de un terreno dado su perímetro y viceversa. En general, la dificultad depende de la complejidad de las figuras y los problemas que se presentan. Gracias.